Bienvenidos a TecnoPC Sistemas Ecuador. Les quiero contar que me llegó un cliente que había grabado varios videos en su cámara de video, la cual usa tarjetas de memoria SD. El cliente nos cuenta que después de grabar, extrajo la memoria SD, la conectó en esos típicos adaptadores USB de memorias de CD y luego lo conectó en su computador. Finalmente comenzó a copiar los videos a su equipo y de pronto la tarjeta o la memoria SD, se quedó copiando los datos sin moverse ni avanzar absolutamente nada. El cliente intentó realizar acciones como expulsar la USB y volverla a conectar para continuar copiando, pero en ese proceso, la memoria SD comenzó a mostrarle un mensaje que provoca pánico. Para usar esta memoria debes formatear. El cliente no puede formatear. Por tanto, comenta que él intentó recuperar la información con algunos videos de nuestro canal, pero en cada intento la memoria le muestra que está vacía, que no hay datos. Eso obviamente a cualquier persona le va a causar mucha preocupación, porque son datos del trabajo y los datos de trabajo son sumamente importantes. Así que, viendo esta situación, ha decidido traerla para que nosotros la analicemos y tratemos de recuperar su información. Al revisarla, inicialmente notamos que la memoria SD pide ser formateada. Al verificar de igual manera las particiones, se muestran que están en formato RAW. Y la pregunta del millón es, ¿por qué sucede esto con las unidades de almacenamiento? ¿Qué provoca este tipo de eventos? ¿Qué es el famoso RAW? ¿Y por qué no se puede acceder a los datos de manera fácil y sencilla? También les cuento que hay varios tipos de RAW. Y si quieres saber todo esto, quédate hasta el final. Vamos a ver esta situación. Ya comenzamos a realizar este trabajo bastante tiempo antes y ha tardado un poco. Cada caso también es distinto. ¿Y qué es lo que estamos haciendo aquí? Como ustedes pueden apreciar, aquí a la izquierda tenemos el disco 2, la unidad E que está en RAW y es una memoria de 64 GB. Esta memoria es la que está con esta falla, que no le permite al cliente acceder a los datos, pero quiero que se fijen en algo sumamente importante. Esta unidad de almacenamiento tiene no solamente la partición RAW, sino también una partición no asignada que en buena hora está presente. Y ya voy a explicar por qué esto es beneficioso en este caso. Entonces, aquí nosotros ya comenzamos a realizar el primer análisis con el comando chkdsk/f/r, el cual ha comenzado a detectar varios daños en los directorios de la memoria y a repararlos. Pude haber intentado realizar recuperación de información a lo loco con cualquier programa pirata bajado de la internet, pero creo que cada caso siempre se debe tratar en base a cómo se encuentra inicialmente. Y recuerdan que tenemos ahí una partición de 16 megas no asignada en la unidad del cliente. Pues esto es bastante beneficioso porque cuando la memoria muestra esta pequeña partición, significa que todavía el sistema operativo reconoce si es una unidad de almacenamiento NTFS, si es FAT32, FAT, exFAT o cualquier sistema de archivos que originalmente tenga este dispositivo. O sea, de una u otra manera nos ayuda, porque hay otros casos donde las memorias SD, en lugar de verse exactamente como la que tenemos acá, que muestra dos particiones, una partición pequeña negrita y la otra partición de color azul, en este tipo de memorias que solo muestran una sola partición RAW, lamentablemente no va a funcionar el comando chkdsk porque no reconoce si es FAT32, si es FAT
exFAT o NTFS. Por lo tanto, cuando intentamos utilizar el CHKDSK, únicamente no la va a reconocer, va a saltar o va a continuar mostrándonos la unidad C como ruta principal. Entonces, eso es otro punto muy importante que debemos tener en cuenta. Pero al mismo tiempo, también existen variables que van a depender muchísimo del daño o del estado en el que se encuentra la memoria. Porque de igual manera, habrán casos en los que veamos las micro SDs con estas dos particiones, pero que aún así no se pueda realizar el escaneo o el análisis que estamos haciendo. Creo que va a ser mejor explicarlo de esta manera. ¿Qué significa que una unidad esté en formato RAW? Partamos por ahí. En términos simples, RAW no es un sistema de archivos, sino la ausencia de uno, y uno que sea reconocible. Y por lo general Windows espera encontrar algo como un FAT32, un exFAT o un NTFS, que son estructuras organizadas donde los archivos se almacenan y referencian. Pero cuando algo se daña, puede ser el sector de arranque, la tabla de particiones o el sistema de archivos en sí. El sistema operativo simplemente no puede interpretar la estructura y la declara como RAW. Eso no significa necesariamente que los datos se hayan desaparecido, sino que la estructura lógica que los organiza se ha vuelto ilegible o está corrupta. Y el primer error de muchos de los usuarios es coger y formatear para disque recuperar la data. Cuando tenemos una unidad de almacenamiento en RAW y formateamos, definitivamente ayudamos a que nuestra información quede irrecuperable. O si se recupera, quede dañada o corrupta e ilegible. Por ello, cuando vemos que nuestras unidades de almacenamiento quedaron en formato RAW, no corran a formatear y tampoco procuren jugar a recuperar datos con cualquier programa bajado del internet. Hay que hacer un análisis previo para determinar cuál es la mejor opción para el proceso de recuperación de datos o, como en este caso, la recuperación de la partición y de la estructura general con la integridad total de la información. Hablemos de por qué pasan este tipo de situaciones, porque en realidad, para que una unidad RAW aparezca de esta manera, pues existen varias razones. 1. La desconexión brusca. Y es algo que pasa muchísimo. Los usuarios, por lo general, cuando copian información del computador a las memorias o viceversa, ¿qué suelen hacer? Jamás extraen estos dispositivos de la forma correcta. Ya vieron que se copió y ¿qué hacen? Sacan la memoria. En ese proceso estamos desenergizando el dispositivo y la acción que está haciendo de copiar datos o finalizando la copia de datos se corrompe. ¿Y esto qué puede ocasionar? Que puede dejar estructuras incompletas. Otro de los casos comunes son esos adaptadores USB a SD que son defectuosos, de mala calidad, o los típicos genéricos plásticos que suelen calentarse mucho. Pues muchos de estos adaptadores USB a SD tienen hasta fallas eléctricas o no respetan bien los ciclos de energía, y esto va a provocar que la lectura de datos termine con intermitencias o daños en nuestra información. Otro de los fallos son los errores de escritura o cuelgues del sistema. Algo como lo que pasó con un cliente apurado aquí, que cuando le dijimos que copie los datos, él no quiso esperar, pensó que se colgó el sistema o el sistema de datos y terminó dañando su disco duro. Bueno, aquí en las memorias microSD es lo mismo. Si en medio de una copia el sistema se congela o se apaga, o desconectas o reinicias del sistema, puedes dejar zonas sin cerrar o sin indexar
y puedes terminar con una partición corrupta o con datos dañados. Otro de los factores que también afectan es el desgaste físico. Recordemos que toda memoria flash tiene una vida útil limitada, y cuando se dañan sectores críticos como la FAT o el sector de arranque, la unidad puede terminar volviéndose ilegible, aunque los archivos aún existan físicamente ahí. Y otro de los problemas, y creo que es uno de los que hemos visto bastante últimamente, especialmente con unidades de estado sólido, es el fallo en el firmware del controlador de estos dispositivos. Pues a veces no es la memoria, sino el controlador el que deja de funcionar correctamente. Y al decir controlador, yo no estoy hablando del driver que tú instalas. Todo dispositivo electrónico de almacenamiento tiene internamente un controlador pequeño que se encarga justamente de gestionar todos estos procesos, como por ejemplo, aquí tenemos un dispositivo que tiene las memorias y un controlador. Este controlador se encarga de trabajar con nuestros datos, analiza la conexión y todos estos parámetros que son importantes para que funcione correctamente. Si llegan a fallar, pueden volver también inaccesible a la información de la unidad de almacenamiento. ¿Cómo entra en juego ahora el CHK-DSK? ¿Alguien sabe qué es el CHK-DSK? Yo creo que sí, saben muchos de ustedes. Yo quiero que ustedes pongan la definición de qué es el CHK-DSK. Mientras tanto, yo les comento que esta es una herramienta que analiza y corrige errores lógicos del sistema de archivos. Y suele utilizarse con comandos como el que vemos en pantalla, que es el CHK-DSK/F/R más la letra de la unidad. ¿Y qué hace esto? El /F propiamente repara los sectores lógicos, mientras que el /R localiza sectores defectuosos y va a tratar de recuperar la información que sea legible. Y aquí es donde ocurre la magia, aquí es donde ocurre algo interesante. Si el sistema aún logra detectar algún rastro del sistema de archivos, CHK-DSK, este comando maravilloso, puede funcionar, puede reparar la estructura y devolver el acceso a la unidad, como reconstruir un mapa con los caminos rotos, algo así más o menos, ya para más o menos tener una idea. Pero si el volumen está completamente ilegible, este comando no va a servir. Y aquí ya se utilizan otras técnicas. Cuando no sirve, cuando no funciona, el mensaje clásico suele ser el sistema de archivos es RAW. CHK-DSK no está disponible para unidades RAW. Algo así suele ser más o menos. Entonces esto ya nos da el indicio de que el daño es mayor o más grave. Ahora, ¿por qué puede pasar esto? ¿Por qué el CHK-DSK puede terminar mostrándonos que no está disponible para las unidades de RAW en ciertos casos? Simple, porque necesita un mínimo de estructura lógica para poder operar. Si no encuentra FAT, ni SFAT, ni NTFS, simplemente no va a realizar ningún análisis, no va a encontrar nada, no va a recuperar, no va a detectar absolutamente nada, que fue lo que les había comentado al principio. Por último, el RAW. ¿Siempre es el mismo tipo de RAW? Esto es como el amor. No es lo mismo que te digan amor en la casa, donde el amor es sincero, a cuando vas al mercado y te dicen amor, las caseritas. Amorcito, corazoncito, venga, ¿qué le sirvo? Lleve, aquí tenemos, ¿qué le doy? Corazón bello, mi vida. O sea, no es lo mismo ese tipo de amor al amor que recibes en casa. Es lo mismo el RAW. No es lo mismo en todos los casos. Hay distintos niveles de daño.
Por ejemplo, el RAW por pérdida del Master Board Record o la tabla de particiones. Simplemente ahí no sabría dónde empezar ¿cómo les digo? Ahí simplemente no se sabe dónde empieza la información. Punto. También viene el RAW por sector de arranque corrupto. Significa que la partición sí está ahí, pero no te va a arrancar por nada del mundo. De igual manera, el RAW por daño en la FAT. Simplemente no se puede localizar dónde están los archivos. Y por último, el RAW físico. El más grave. Este sí es complejo. Aquí el daño ya es mucho más complejo, porque está localizado en los chips de memoria o en el controlador del dispositivo. Y ahí, en este caso, la recuperación ya no se hace con tus programas adorados piratas que te bajas de internet, ni con comandos como el que les he explicado aquí en este video, sino que ya se requieren de herramientas especializadas, un laboratorio técnico especializado en recuperación de datos y conocimientos técnicos y electrónicos. Cosas que son costosas, toman tiempo y no se hacen en casa con clic derecho a recuperar información. Y eso hay que tenerlo en cuenta. ¿Por qué es importante mencionar todos estos tipos de RAW o daños de RAW? Porque en la gran mayoría de casos podríamos intentar como usuarios básicos o como técnicos básicos los dos primeros. ¿Cuáles serían estos dos primeros puntos por donde partimos? La primera sería intentar recuperar la partición utilizando el chkdsk/f/r, donde tenemos un 50-50. O bien se recupera o bien nos dice que no hay cómo hacer nada. Cuando nos dice que no hay cómo hacer nada, tenemos la segunda opción: utilizar una herramienta puntual para la lectura de la información y posterior copia de esta, que no es lo mismo una recuperación de datos, eso ya es otra cosa. ¿Y qué herramienta me permite hacer una lectura de la unidad de almacenamiento y posterior copia de la data sin tener que pasar por la lectura heurística y posterior recuperación de información? Una de esas herramientas es el Get Data Back, cuyos videos te los voy a dejar en la descripción de este, y sé que te van a despejar muchas dudas y vas a aprender cómo utilizarla de la manera correcta. Ahora quiero explicarles otra cosa sobre el chkdsk. Dos casos que son importantes tener en cuenta. El primero, que sería el chkdsk, que nos permite restaurar toda la integridad y la estructura de la memoria y de los datos. Esto significa que se pudo lograr porque aún estaba parcialmente presente la estructura de la unidad de almacenamiento. Y claro, gracias a ello el comando puede reconstruirla. Pero, ¿qué pasa cuando el chk ni siquiera se ejecutó? A pesar de que el sistema reconocía la unidad y le asignaba una letra. Por ejemplo, aquí es posible que el daño estaba en el sector de arranque o en el encabezado de la partición, o simplemente estaban completamente ilegibles. O quizás el problema ya era físico: celdas colgadas, bloques ilegibles o fallas en el controlador. Y ahí es cuando se nos complica la situación. ¿Qué hacer entonces? ¿Qué es lo que debemos hacer entonces? Como dije hace un momento, primero, cuando tu unidad de almacenamiento te muestre la partición RAW, aunque Windows se te ponga de rodillas y te diga que debes formatear, no lo hagas.
No formatees tus unidades de almacenamiento cuando estén en RAW, más aún si quieres recuperar toda tu información. Segundo, si el CHK-DSK no funciona, puedes utilizar herramientas que operen con lecturas heurísticas o lecturas de bajo nivel, como el TestDisk, el RStudio, si mal no me equivoco. Puedes utilizar también GetDataBack, puedes utilizar Minitool, Partition Recovery, puedes utilizar, varias herramientas que escanean los dispositivos de almacenamiento sector por sector y logran recuperar todos esos archivos que suelen estar huérfanos, generando toda la data, toda la estructura, reconstruyendo la información y posteriormente dándonos la opción de recuperarla. Pero como dije, primero revisen los videos del GetDataBack, porque hasta el momento es la única aplicación o la única herramienta que inicialmente lee cómo está la estructura de datos y muestra lo que había originalmente ahí previo al RAW, sin la necesidad de ponerse a hacer una lectura lenta que toma horas, hasta mostrar luego los datos y posteriormente lanzar el proceso de recuperación. GetDataBack nos permite leer en instantes cómo está la estructura, qué hay ahí adentro que no se ve normalmente y la opción de copiar esa información. Entonces, aprendamos a utilizar el GetDataBack. Yo creo que voy a hacer un video adicional de esta herramienta. Ahora, si la unidad de almacenamiento aparece dañada físicamente, aquí lo ideal es hacer un clonado bit por bit, utilizando herramientas como por ejemplo el DDResque, que nos permite hacer un clonado para evitar más desgaste y trabajar sobre una copia forense. Entonces yo creo que, pero esto ya es un tema mucho más avanzado, ¿no es cierto? Ahora, vamos un momento a continuar con el proceso y a seguir explicando también ahí. Y espero que toda esta información que les acabo de entregar acá despierte un poco más nuestras habilidades técnicas, nuestros procesos, nuestro ingenio también, y entender por dónde podríamos partir cuando se nos presentan este tipo de casos. Continuemos con la memoria para seguir explicando con ese tema también. Ok, y como pudimos visualizar durante esta pequeña charla educativa, el proceso fue avanzando hasta que finalizó, y no solo finalizó, sino que también mostró una burbuja informativa en la parte inferior junto al reloj, indicándonos que se ha detectado una nueva unidad. Mientras tanto, la ventana de comandos nos confirma que no hay sectores defectuosos, y eso lo podemos ver justamente en esta sección, y ha completado también el proceso de manera exitosa. Y al no tener sectores defectuosos, es una gran ventaja porque podemos considerar que la información se encuentra completamente íntegra. Como durante este proceso, primero que nada, tuvimos bastante demora, y segundo, habían momentos en que el sistema operativo donde se está trabajando tuvo ciertos lags o cuelgues, por decirlo de alguna manera, me es necesario analizarlo y verificar que todo se encuentre bien, y por lo visto, parece que encontró algún error y los ha reparado correctamente. En ocasiones, cuando una unidad de almacenamiento se encuentra defectuosa o con problemas, puede llegar a generar ciertos inconvenientes propiamente en el sistema operativo donde se está trabajando. Por ello, es indispensable también analizar nuestro sistema para verificar que todo se encuentre operando dentro de los parámetros normales para no tener problemas con las memorias que instalemos o que conectemos. Aquí lo que voy a hacer es, aunque no sirve para nada, voy a leer la memoria utilizando el comando sfc scan now solo por temas de lectura. Y aunque no va a reparar ni hacer nada, me ayuda a corroborar que sí, indudablemente la memoria tiene lectura normal, no hay cuelgues ni nada por el estilo, y ya se muestra en el explorador. Ahora, aquí en la ventana del administrador de discos, presiono F5 y miren, ya me aparece la memoria SD con el formato exFAT, la capacidad, la letra me muestra que está correcta y que está como partición primaria, mientras que en el explorador ya podemos ver el nombre de la memoria, la letra, la capacidad que ocupa, y si la abrimos, pues toda la información que contiene. En buena hora,
no tuvimos que realizar un proceso de recuperación de datos como tal, sino que ha funcionado perfectamente el proceso de reparación de la unidad de almacenamiento. Y toda la data se encuentra íntegra. Voy a reproducir algunos videos, los cuales, por obvias razones, estarán no visibles para ustedes. Estará oculta la información, justamente por seguridad, por protección de los datos. Pero la idea es mostrarles que todo está funcionando con total normalidad. Hay un momento que muchos han vivido. Eso es verdad, y creo que pocos olvidan este tipo de situaciones. Justo cuando estás copiando toda tu información, de repente todo se queda congelado, no se copia, todo se suspende. Y cuando intentas volver a revisar la data, te topas con ese mensaje que suele congelar a todos. Que primero debes formatear tu unidad de almacenamiento para poder continuar con la lectura o copia de archivos o lo que quiera que tengas que hacer. Generalmente ahí, para cualquiera que viva ese tipo de situación, es donde comienza el caos. La memoria, la micro SD, la unidad de almacenamiento externa, pues no muestra nada. Ni tus fotos, ni videos, ni tus archivos, ni tu tesis, ni tus documentos. Y para el colmo te das cuenta que el sistema reconoce tus unidades de almacenamiento como RAW. Y claro, generalmente uno siempre suele pensar lo peor. Lo perdimos todo. Pero no necesariamente. Lo primero que hay que entender es que RAW no significa el fin de este universo, ni la pérdida total de tu información. RAW simplemente significa que el sistema de archivos está dañado, ha quedado ilegible o que está incompleto. Pero eso no quiere decir que los datos estén borrados. De hecho, en muchos casos, o por no decir la gran mayoría de casos, los archivos siguen ahí, enteritos, esperando a ser recuperados o restaurados. Este problema, por lo general suele darse por varias razones. Puede ser porque se retiró la memoria de forma brusca, sin ser expulsada correctamente, y es algo muy habitual en los usuarios, que ni siquiera la expulsan, solo sacan la memoria y salen corriendo y listo. En otros casos puede que el adaptador USB que se está utilizando pues no es de buena calidad, o está teniendo intermitencias, o algo pasó. O quizás interrumpió una copia de archivos, por ejemplo, mientras estabas transfiriendo un video grande y el proceso se congeló, o se reinició el sistema durante el proceso, y claro, se corrompió el proceso de copia. En otros casos, la tarjeta ya está desgastada. Recordemos que las cosas no son eternas, y que las memorias o las unidades de almacenamiento en general se miden por ciclos de escritura-lectura, ¿no es cierto? Bueno, ciclos de escritura propiamente. Y cuando llegan a su ciclo final, pues ahí es donde también empiezan los problemas. Entonces podemos ver que una tarjeta micro SD, una tarjeta SD, una unidad de almacenamiento, pues que ya está cumpliendo su vida útil, puede generar también problemas. También una unidad con sectores defectuosos, o que empieza a fallar intermitentemente a nivel del chip controlador, porque todas las unidades de almacenamiento cuentan con un chip controlador. Bueno, son cosas que pasan al final. Las memorias tienen un ciclo de vida limitado y cuando se usan intensamente, tarde o temprano comienzan a fallar. Y aquí viene la parte técnica pero esperanzadora. Recuerden, si la unidad aún tiene estructura medianamente reconocible, existen herramientas que pueden ayudarte. El clásico comando chkdsk con los parámetros que les mostré en este video, primero que aparte de ser gratuita, propia del sistema, muchas veces logra restaurar la estructura del sistema de archivos, corrige también los errores lógicos y vuelve a mostrar todas tus carpetas como que si nada hubiese pasado. También hay herramientas un poco más avanzadas como TestDisk, de la cual en algún momento ya lo trataremos en este canal, que pueden detectar particiones perdidas y reconstruirlas. O en el último de los casos, hay otro software llamado Photorec,
que escanea los bloques directamente buscando sin depender de la estructura lógica. O en el último de los casos, buscar todas las particiones originales sin necesidad de leer o escribir intensamente o tener lecturas heurísticas que nos permiten leer toda la data y ponerla a buen recaudo. Y hay algo importante, no siempre hay suerte. A veces el daño puede ser mucho más severo y bueno, CHK DSK simplemente no se ejecuta o no hace nada. Windows asigna una letra a la unidad pero no puede leer nada. La tarjeta se desconecta sola o comienza a calentarse o el sistema tarda demasiado tiempo intentando abrirla. Y aquí hay algo muy importante que todos debemos tener claro. Cuando el proceso de recuperación comienza a tardar demasiado, no hablo de minutos, sino de horas o incluso días, lo peor que puedes hacer es desesperarte. No intentes estar jugando a conectar y desconectar hasta que me lea, sino que si utilizas por ejemplo el comando chkdsk para intentar recuperar la partición o la estructura de datos y tarda un poco, bueno, procura analizar que el tiempo de espera sea respectivamente razonable, ¿no? Que no se demore demasiado tiempo, hablando de días. O sea, si tú te pones a escanear una unidad de almacenamiento externa o una unidad de almacenamiento en general, debes considerar un tiempo razonable, ¿sí? Y si no ves resultados o si la unidad de almacenamiento comienza a comportarse de forma extraña, entonces es momento de apagar absolutamente todo y detenerse. Porque si llegaste a ese punto, ya no estás tratando con un caso simple de voy a recuperar la data con programas del internet o con comandos mágicos de TikTok. Ya no estás frente a un error lógico típico. Literalmente estás entrando ya en terrenos bastante complejos. Y aquí las reglas cambian. No se trata de usar programas gratuitos de internet. Aquí se trabaja con copias bit a bit, con análisis forense, con herramientas que no escriben nada en la unidad original y que están diseñadas para lidiar con fallos físicos o daños severos en el controlador interno de las unidades de almacenamiento internas, externas, micro CDs, SSDs, etc. O sea, en este punto, la mejor decisión no es experimentar ni jugar, si la información al menos es sumamente importante. Lo que puedes hacer acá es llevar tu memoria SD, tu micro SD, tu disco duro, tu unidad de estado sólido a un laboratorio especializado. Porque ahí sí ya es, como dije hace un momento, otro nivel de conocimientos y otro nivel de procesos en la recuperación de información. Y sí, puede que en casos como en el de este video sea rápido y sencillo. Puede que en unos minutos tengamos todo de vuelta, pero también puede que tardes una noche entera escaneando un dispositivo e incluso varios días. Cada caso es distinto. No existe una fórmula mágica y por eso mi recomendación es sumamente importante. Detente, respira, analiza, pero por sobre todo, no te metas a formatear para disque recuperar. No improvises, no actúes con desesperación, porque en recuperación de datos, la diferencia entre el éxito de recuperar y el desastre de perderlo todo está en una decisión bien o mal tomada. Mientras tanto, nosotros hemos incluso ahorita respaldado la data de la memoria SD por si acaso, para que cuando venga el cliente pueda revisarla, analizar que todo se encuentre íntegro y una vez confirmado esto con el dueño de la información, se procede a borrar este respaldo. Y ya que estás aquí, quiero invitarte a seguir aprendiendo con nosotros. Suscríbete al canal, únete también como miembro si quieres apoyar este proyecto y acceder a contenido exclusivo. Comparte esta información con alguien que la necesite. Y si alguna vez te pasó algo parecido, cuéntame por favor abajo en los comentarios. ¿Lograste recuperar tus archivos? ¿Qué hiciste? ¿Qué métodos utilizaste? ¿Qué hiciste cuando no pudiste recuperarlos? Y lo más importante, ¿qué fue lo que aprendiste? Aquí no solo hablamos de tecnología, recuérdalo. Aquí respetamos los datos, porque entendemos lo que significan para ti.
Gracias por estar, gracias por confiar en nosotros y recuerda, si tu memoria USB, tu memoria micro SD, tu memoria SD o tus discos duros internos o externos quedaron en formato RAW, no está perdido todo y no te metas a formatearlo, porque formatear solo empeora la situación. Solo necesitas el conocimiento correcto, las herramientas adecuadas, los procesos correctos y por sobre todo, un poco de paciencia. Sin más, hasta un próximo video. Nos vemos.